Hola futuros ingenieros. En un video anterior vimos cómo podíamos clasificar las diferentes señales bajo diferentes parámetros. Uno de ellos era si era una señal periódica o no. En este video vamos a aprender cómo determinar si una señal compuesta es periódica o no. Y si lo es, cómo calcular su frecuencia angular y periodo fundamental. Comenzamos con este primer ejemplo, donde tenemos la suma de dos señales sinusoidales. El primer paso consiste en identificar las frecuencias angulares de cada una de las componentes. Entonces tenemos que la frecuencia angular de la señal seno es 3 y de la señal coseno es 2. A partir de eso, hallamos los periodos de cada una de las señales. Con los periodos procedemos a realizar una razón, T1 sobre T2. Si el resultado de esa razón es un número racional, significa que eso es una señal periódica. Y procedemos al paso 3, que consiste en calcular la frecuencia angular fundamental de la señal, que es la suma de las dos señales trigonométricas. Para eso tomamos la frecuencia angular y hallamos el máximo común divisor. En nuestro ejemplo, una frecuencia es 3 y la otra 2 rad. Al aplicar ese máximo común divisor, encontramos que la frecuencia fundamental de la suma de las dos señales es 1 rad segundo. A partir de eso, pues podemos hallar el periodo fundamental, que sería 2pi sobre W. Entonces, según lo que nosotros obtuvimos, ese periodo fundamental sería 2pi. Este es el caso si lo hallamos utilizando las frecuencias angulares, pero también lo podemos utilizar con los periodos de la señal. En este caso ya no se emplea el máximo común divisor, sino el mínimo común múltiplo. Y bueno, teníamos o encontramos que ese periodo fundamental en una señal era 2pi tercios y en el otro pi. Al aplicar ese mínimo común múltiplo encontramos que el periodo es 2pi, y si hallamos la frecuencia angular a partir de este dato, pues encontramos que va a ser igual a 1 rad sobre segundo. Entonces, por los dos lados se puede utilizar, solamente cambia el tipo de operación. ¿Cuándo usar una u otra? Bueno, resulta que acá teníamos que los números eran enteros, 3 y 2. Entonces, es más fácil realizar esta operación con números enteros. Lo mismo pasa con el mínimo con múltiplos. Es más fácil realizar la operación con números enteros. Pero se puede hacer con fraccionarios, no hay ningún problema. Entonces ahí, por el camino más fácil que veas, es el que pues debes elegir. Y acá tenemos la verificación gráfica hecha con MATLAB. Esta sería la señal x de t. Acá tendríamos cómo es el resultado de sumar esas dos funciones sinusoidales. Acá tendríamos un periodo de la señal, que iría desde este punto a este punto. Acá vuelve y se repite el periodo. Y bueno, ahí podemos comprobar, o el periodo sería 2pi. Y bueno, acá tenemos la representación de la señal seno de 3t, que es la traza de color verde, y coseno de 2t, que sería la traza de color morado. La suma de ambas nos da la señal resultante, que es la de color azul. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos la primera señal, seno de 4t, cuya frecuencia angular es 4 y su periodo pi medios. Y la señal coseno de 2pi-t, donde su frecuencia angular es 2pi y el periodo es 1. Al hallar la relación entre periodos, encontramos que es un número irracional. Por lo tanto, no es una señal periódica, lo cual comprobamos cuando graficamos la señal en MATLAB. Observe que no hay una zona donde la señal se repita de forma perpetua. Por lo tanto, al esa relación de periodos ser un número irracional, clasificamos esta señal como no periódica o cuasi periódica.
Y en la parte inferior podemos ver las señales coseno y seno, que al sumarse pues forman la traza azul, la señal x de t. Pasemos al último ejemplo, donde tenemos la suma de tres señales sinusoidales. Al realizar el análisis de relación entre los periodos de cada una de las señales, encontramos que esas relaciones son todas números racionales. Por lo tanto, la señal x de t va a ser una señal periódica. Por lo tanto, pues vamos a proceder a hallar tanto el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para hallar el periodo fundamental y la frecuencia angular fundamental. Si tomamos los periodos de cada una de las señales y aplicamos el mínimo común múltiplo, encontramos que el periodo fundamental es 12pi y la frecuencia angular fundamental es 1/6. Lo mismo, si tomamos las frecuencias angulares de cada una de las señales y aplicamos el máximo común divisor, encontramos que esa frecuencia angular fundamental es pi sextos. Y de nuevo encontramos que su periodo fundamental es 12pi. Y de nuevo hacemos la comprobación gráfica. Entonces, utilizando MATLAB, graficamos la señal x de t y podemos identificar un periodo de la señal en esta parte. Y lo mismo, ahí tenemos la suma de las tres señales sinusoidales y cómo la suma nos produce la señal x de t. Con esto terminamos el desarrollo de este video. No olviden compartirlo y darle al botón me gusta para que llegue a muchos más estudiantes. Nos vemos en una próxima clase.